Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes y líder republicano conocido como MAGA Mike, está perdiendo ahora todo su poder y el caos total se desató dentro del Congreso. No te puedes perder todo esto porque literalmente cerró el Congreso antes de tiempo. Los republicanos se están peleando entre ellos y no pueden aprobar casi ninguna ley importante, mientras que Donald Trump sigue con esta guerra innecesaria en contra de Irán. Te voy a explicar todo esto de forma muy sencilla dentro de este video, para que puedas entender qué está pasando realmente. Mike Johnson, adiós. Estás a punto de perder tu trabajo. Todo un caos se está desatando dentro del Capitolio, ya que Mike Johnson ha perdido una cantidad significativa de poder. Como saben, él cerró el Congreso. Al menos lo ha cerrado hasta principios de junio. Tal vez el Congreso regrese por una semana y media, y luego probablemente estará de receso en julio. Y probablemente en agosto también esté en receso. Prácticamente hasta las próximas elecciones de medio término. Porque sí, por si no lo saben o no han escuchado, las elecciones de medio término van a ser este año. Así que todo esto se nos va a venir encima muy rápido. Mike Johnson es incapaz de lograr que se apruebe ninguna legislación. Él y Donald Trump trataron de acelerar la aprobación de $1.000 millones en financiamiento e intentaron acelerar la aprobación de un fondo de reserva de $1.800 millones. Todo esto para los insurrectos del 6 de enero, mientras que Donald Trump se otorgaba a sí mismo amnistía total de toda evasión fiscal, fraude fiscal y auditorías, lo cual fue, por cierto, desestimado. Luego, por supuesto, hubo en el Senado de los Estados Unidos una votación para la resolución de poderes de guerra, tramitándola para bloquear la guerra de Donald Trump en Irán. Mike Johnson terminó entrando en pánico al final de la semana pasada porque los demócratas tenían suficientes votos en la Cámara para unirse al Senado y bloquear la capacidad de Donald Trump para seguir dirigiendo la guerra. Donald Trump detendría el poder de veto, pero vaya, ¿qué mensaje tan fuerte enviaría si la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos unieran fuerzas para bloquear la guerra ilegal y catastrófica de Donald Trump en Irán? Y Mike Johnson está aterrorizado ahora mismo de poder perder su trabajo. El peor presidente de la Cámara de Republicanos de toda la historia del país convirtió el Congreso de los Estados Unidos en una Duma rusa. Ahora lo que hace es huir. Mike Johnson huye de las cámaras cuando éstas tratan de hacerle preguntas sobre el fondo de reserva en el que él y Donald Trump están trabajando. Esto es lo que sucedió justo cuando Mike Johnson cerró el Congreso al final de la semana pasada. Permítanme compartir con ustedes qué fue exactamente lo que pasó. Miren, por favor. There's so much opposition to this. Why don't you just drop the weaponization fund? It's not my call. We're waiting to see what the Senate sends us. They're working through that. So But it's obviously a problem, political problem. I mean, you guys are leaving town without passing this major priority. I'll process whatever the Senate sends me, and they need obviously a little bit more time to build consensus. So that's what they've decided to do. So Is it wrong for the Senate to leave town? I'm not going to tell them how to run the Senate. They don't tell me how to run the No, they House. do tell you how to run the House. Well, you make a fair point. Should the January 6 rioters should the January 6 rioters have access to this money, this taxpayer money? Look, the DOJ has said they haven't set parameters on who. Ahora, también estamos viendo la venganza de los republicanos de MAGA y de los republicanos en general, a quienes Donald Trump atacó. Debería decir republicanos, por ejemplo, Thomas Massie, que fue fundamental en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, trabajando por encima de las líneas partidistas, con el congresista demócrata Ro Khanna, por supuesto. Donald Trump puso todo ese dinero, junto con ustedes, a favor del competidor de Thomas Massie en Kentucky. Thomas Massie lastimosamente perdió esa carrera, pero Thomas Massie dijo: todavía me quedan 7 meses aquí en la Cámara y me voy a asegurar de hacer que Donald Trump rinda cuentas. Esto es lo que tuvo que decir. Miren, por favor. And we need basic decency. We need basic decency. That's what the Epstein Files Transparency Act was all about. By the way, today is the 6-month anniversary of the Epstein Files Transparency Act. We've taken out 24 CEOs, an ambassador, a prince, a prime minister, a minister of culture. And that was just 6 months. I got 7 months left in Congress. Luego escuchamos al senador republicano Tom Tillis de Carolina del Norte, a quien Donald Trump atacó y prácticamente obligó a salir. Tillis va a renunciar y publicó el siguiente mensaje cuando Donald Trump intentó atacarlo. Señor presidente,
Totalmente de acuerdo con pasarla muy bien durante los próximos 7 meses, pero siendo minuciosos, algunos de sus asesores les están diciendo que apoyen cosas como usar miles de millones de dólares con los contribuyentes para compensar a criminales convictos y matones que atacaron a policías, promover hipotecas a 50 años, usar dinero de los contribuyentes para transformar empresas que cotizan en bolsa en empresas estatales, despedir a nuestros mejores generales y no hacer responsable a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, por sus sistemáticos secuestros, violaciones, torturas y asesinatos de civiles ucranianos. Sí, Donald, si oponerme a estas cosas me convierte en un Rhino, que es un término para decir que un republicano solo de nombre, entonces acepto con mucho gusto ese apodo. Esto fue lo que Thom Tillis dijo sobre el fondo de reserva de Donald Trump. Presten mucha atención, por favor. These people don't deserve restitution. Many of them deserve to be in prison. But this is, this is just stupid on stilts. Do you think you have colleagues that share the same concerns that you're Yeah, expressing? they do. They need to speak up. This is beyond the pale. This is not good for my colleagues. There's no one positive thing that could be spun out of this between now and November. This is bad policy, it's bad timing, and it's bad politics. La prensa independiente alcanzó a numerosos miembros del Congreso para preguntarles si Mike Johnson es un pato cojo, o sea, si está sin poder. Hablando con demócratas, hablando con republicanos, como el congresista demócrata Castro, el congresista demócrata Crow, algunos de los congresistas republicanos de MAGA no quisieron hablar con la prensa independiente, como Ronnie Jackson. Aquí se puede ver cómo la prensa independiente está hablando con el congresista demócrata Jim McGovern. Miren, por favor. So, Congressman, it looks like there's going to be another long vacation. What do you make of that? Like, are we entering the lame duck period of Mike Johnson's speakership? Yeah, well, you remember the last half of the year, especially in election years, we're not in session. So most of the legislative days come before the end of July. And you see these guys trying to fund this slush fund, trying to pay for that ballroom. And this thing seems to have broken down because of that. With everybody leaving town early, is this the beginning of the lame duck of Mike Johnson's speakership? Would you say? Who are you? Pablo Enriquez. I'm filming it for Midas Touch. Good for you, man. What's that? I said good for you, man. Okay. What do you think? Is it? What's going on, man? How you doing, man? Is any more work going to get done though in this Congress? Or is it pretty much over? Nothing. Nothing for you, man. All of Mike Johnson's speakership has been a lame duck. He's accomplished absolutely nothing, not a goddamn thing. What you got though? This is a shit show. This is a waste of time. This is incompetence. They should be embarrassed. Again, they abruptly decided to, go back home because they're fighting amongst themselves. I think it's stupid. I think we should have stayed here and worked. I'm disappointed in the Senate, but I'm always disappointed in the Senate. And I just think it's a waste of taxpayers' money. We've wasted a whole dadgum week. And I think it's kind of pathetic. It seems like we're sort of entering the era of the lame duck era of Mike Johnson's speakership. That ship has sailed a long time ago. This guy has no control over his conference, no control over the Congress and House floor. Do you think that as Trump gets more toxic against his own Republicans, though, there will exist the possibility of more bipartisan legislation? Well, what is happening is people are joining together and forcing discharge petition votes, right? Discharge petition vote used to be really rare. They're starting to happen a lot more because people are fed up. They said, if Mike Johnson and the Republican conference isn't going to lead, we're going to come together in small groups and we're going to force votes as the American people did. El congresista demócrata Jeff Casar explica, los republicanos acaban de evitar que la Cámara vote sobre una resolución de poderes de guerra porque sabían que se aprobaría. Mike Johnson ha consolidado su legado como el presidente de la Cámara que le entregó al presidente más corrupto de la historia el control total de la Cámara. Los republicanos pueden correr pero no pueden esconderse de la desastrosa guerra de Donald Trump. Miles de personas han perdido la vida, y los precios de la gasolina y los alimentos han subido demasiado, y los progresistas no dejarán de exigir votaciones sobre la resolución de poderes de guerra hasta que la guerra realmente termine. Así que es por eso que Mike Johnson simplemente está cerrando el Congreso en este momento. Oh, por cierto, nos enteramos también de que Howard Lutnick, de la clase de Epstein, que aparece por todos lados dentro de los archivos de Jeffrey Epstein, él fue a la isla, de hecho, de Jeffrey Epstein en el 2012. Después de mentir diciendo que él conoció a Jeffrey Epstein solo una vez en su vida.
según él, en el 2005, y que estaba tan disgustado por Jeffrey Epstein que nunca más lo volvió a ver, y que se negó a tener reuniones con él. Pero luego Howard Lutnick apareció por toda la isla de Jeffrey Epstein. Recuerden cómo el Congreso, cómo los republicanos de MAGA y el Comité de Supervisión permitieron que Howard Lutnick no se sometiera a una declaración real bajo juramento ante la Cámara. Howard Lutnick pudo simplemente hacer una entrevista transcrita informal, no bajo juramento. Bueno, pues nos enteramos de que Howard Lutnick firmó un cheque de $5 millones para los republicanos de la Cámara de Representantes después de programar su testimonio sobre Jeffrey Epstein, lo que parece ser a cambio de que no fuera bajo juramento, ni en video, y con una transcripción informal. Así que, mientras que los republicanos de MAGA han cerrado la Cámara y cerrado el Congreso, negándose a votar sobre la ley de poderes de guerra, están recibiendo $5 millones de Howard Lutnick. Por cierto, esto es lo que Katie Pang tuvo que decir. Miren, por favor. Oh, do you hear that sound? It's a sound of a whole bunch of fucking losers leaving Washington, D.C. Oh, and those are Republicans. I'm sorry. I'm not going to give them flowers when they're not due. Just because they did the right thing and they left town and didn't vote on this insanity of $70 billion more to DHS, CBP, ICE. You don't get a reward for that. There's no gold stars for that. And the fact that you jettisoned that stupidity of a $1 billion line item for money to Secret Service, which really was to help fund what? The $1 billion ballroom and bunker for convicted felon Donald Trump? Don't get a gold star for that either. And the fact that you've actually found your balls about this $1.776 billion slush fund, which we all know is stealing from American taxpayers. Again, what do you want me to do? Give you a trophy? No, Republicans, you're finally doing what is right by the law and what your constituents have asked you to do for God knows how long in Washington, D.C. But we're going to celebrate the win because that's what it is. Pero vamos a celebrar la victoria porque eso es lo que es. También estamos escuchando a muchos otros republicanos que simplemente están perdiendo la cabeza por completo. Tienen al congresista republicano de MAGA, Byron Donalds. Esto es lo que él tuvo que decir. Miren, por favor. Right now, gas is over $4 in every single state. Before the war, it was $2.98 per gallon. What are you telling your constituents in Florida who are really concerned and who are hurting because of the prices at the pump and elsewhere? What we say is this is a temporary situation because it is. When this conflict comes to a close, the straits will be back open. When the straits are back open, global oil prices will tumble, and they will see that relief. But it'll take a while. This isn't an overnight fix. That's actually not true. Once ships are actually allowed to move through the straits freely, you will see the future price on oil tumble in the overnight markets. Así que esta gente son unos verdaderos payasos. Hablando de payasos, luego tuvieron al congresista republicano de MAGA, Jason Smith. Esto fue lo que él tuvo que decir. But now inflation is higher now than when the president took office. It is. It did hit the lowest level in 5 years, but ever since the Iran conflict, inflation has ticked up the last couple months. There's no question it's because the result of the skyrocketing gas prices, which has had a It was up even before the war, though. Honestly. But it was right at 2.24, 2.5. The headline was higher. Yeah. But can we do better? Joe, absolutely we can do better. We have to, though, have a true balance in spending. If you compare the revenues that come in to GDP, over the last 50 years, it's averaged 17%. So that has been pretty consistent, even with the tax cuts. When you look at the spending, it had always been about 20% of GDP. However, now it's 24 to 25%. It did hit a high as almost 30% during COVID. Luego tuvieron al congresista republicano de MAGA, Ogles, mintiendo y diciendo que Barack Obama tenía un fondo de reserva. Obama tenía un fondo de reserva de $1.000 millones. Obama no existía este fondo de reserva inventado por ellos, en el que dicen que supuestamente Barack Obama tenía $1.000 millones guardados. Con Barack Obama, el Congreso aprobó una ley después de que hubo un acuerdo en un tribunal federal aprobado por un juez. Aprobación del juez, aprobación del Congreso. Así es como funcionaba antes el sistema judicial estadounidense. No funciona de manera que tú personalmente demandes al gobierno por $10.000 millones en un caso frívolo. Llegues a un acuerdo contigo mismo porque sí, Donald Trump está demandando al IRS, que es el Servicio de Rentas Internas estadounidense, pero ¿quién creen que domina el IRS?
Donald Trump es el presidente. Así que básicamente él está diciendo, me voy a demandar y yo me voy a autodar $10.000 millones. Miren este clip, por favor. So there's a double standard in almost everything with the media, the fake news, not you, of course, but with some of these commentaries. Because look, Obama had a weaponization fund, again, because of the DOJ. So this isn't the first time President Trump is trying to help those that were wronged. And I think it's a good move. Y luego tienen al congresista republicano de MAGA, Jiménez, diciendo, ya saben, que a Barack Obama le encantan los dictadores, pero que a Joe Biden también le encantan los dictadores. La verdad, para mí, esta gente, estos republicanos que están diciendo esto, son personas tan patéticas. Y todo lo que hacen es mentir una y otra vez. Mientras que el pueblo estadounidense continúa sufriendo. Esto es lo que él tiene que decir, miren por favor. It doesn't surprise me. It didn't surprise me that Obama was there trying to play buddy-buddy with Raul and that regime. There wasn't a dictatorial regime that Obama didn't like. Just like today, there isn't a dictatorial regime that the Democrats don't like. Even though they're supposed to be the champions of democracy, you know, they go around the world trying to defend these communist dictators or dictators around the world and blame the United States for the woe that they're causing to their people. Y bueno, amigos, ahí lo tienen. Esto es lo que está pasando. Lastimosamente, esta es la realidad que enfrenta Estados Unidos ahora. Espero de todo corazón que este video les haya informado y hayan podido entender lo que está pasando realmente en el país. Si fue así, por favor, déjenmelo saber en los comentarios, ya que como saben, para mí, su opinión es la más importante. Y también, amigos, si este video les gustó, por favor, no olviden dejar su like para ir viendo si les gustó o no les gustó o qué tanto les gustó. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, si les gusta saber qué está pasando realmente en el país, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.